Señoras y señores, muchísimas gracias por sintonizarnos en su espacio dedicado a la cultura en la República Dominicana. ¿Con quién hablamos en el día de hoy? En el día de hoy tenemos a una colega periodista, escritora, correctora, que está y ha estado siempre muy metida en este mundo cultural. Nos referimos a Luchi Plasencia, con una dilatada carrera periodística, y es un privilegio tenerla por aquí porque a ella apelan muchas personas para hacer muchas correcciones, entre ellos yo. Así es que la tengo por aquí. Luchi, un placer tenerte. Buenas tardes, Geraldino. Muchísimas gracias por la oportunidad. Qué bueno que está por aquí, de verdad que sí, porque este es un espacio, más bien es para conversar, para hablar. Excelente. Sobre temas culturales. Y específicamente, Luchi es la primera escritora dominicana que ganó un premio Amazon internacional con una novela que se llama La Niñez de Vega. Pero además se desenvuelve en ese mundo cultural. Y lo primero que queremos que nos explique, que le diga a los amables telespectadores que nos están observando, ¿cómo fue eso de la novela que tú escribiste, La Niñez de Vega, que compitió con miles de otras novelas latinoamericanas y tú obtuviste ese premio, Luchi? Sí, latinoamericanas, europeas, de Estados Unidos, de varios países donde hay personas que escriben en español. Yo traje la novela por aquí, te la traje como un obsequio. Gracias. Fue muy interesante porque fue la primera novela y la única que he escrito. Y cuando la escribí, me escribieron casualmente de Amazon invitándome a participar en una de esas diosidades que tiene la vida. Y la envié y realmente era el año 2019, el mundo estaba viviendo un momento muy particular, un momento de transición a la mala, como vimos después. Y esa novela yo le pensaba que no tenía muchas posibilidades porque trata temas que no gustaban en ese momento ni gustan ahora. Por ejemplo, el patriotismo. Esa novela es terriblemente patriótica, con un amor por República Dominicana que es el mismo amor que yo siento por mi país. Es una novela donde exalta la grandeza de Dios en un momento en que se exalta el ateísmo y la falta de Dios en la vida de las personas. Y yo realmente entendí que sí obtuve uno de los 5 premios que se dieron en ese concurso literario Amazon 2019, fue porque Dios así lo quiso. Yo estuve viendo algunos fragmentos de la novela, pero la novela también se mete de lleno en el asunto de la corrupción y de ese tipo de problemas. Cierto, es una novela que abarca 7 años de la década de 1970, okay, con toda la realidad social del momento vista desde un grupo de niños, de unos 6 niños en una escuela pública de República Dominicana, en un pequeño pueblo que era un microcosmos donde se reproducía de alguna manera todo lo que estaba viviendo República Dominicana. El mismo desamor por la cultura, por la educación, el mismo abandono, el mismo condenar a estudiantes y profesores a la miseria, todo lo que de alguna forma también estamos viendo actualmente y en los últimos 50 años de la vida republicana. ¿Por qué tú escribiste esta novela? ¿Tú no has vuelto si fuiste tan triunfadora en esta, ¿por qué no seguiste el tema? Porque ahora yo soy una persona que no me gusta hacer lo mismo siempre. Okay. Yo detesto la repetición, lo que los alemanes llaman el kitsch. O sea, la repetición para mí es artesanía y el arte surge precisamente de la diferencia. Yo no quiero que mis días sean exactamente iguales unos a otros.
Ahora yo estoy preparando, está en fase de terminación, un libro de poemas que va a ir acompañado de fotografía porque yo también soy fotógrafa. Sí, se me olvidó decir eso. Pero no cualquier fotógrafa, ¿eh? Una fotógrafa profesional. Y me gusta mucho la fotografía y quiero combinar estas dos artes en este libro. O sea que ahora escogiste poemas. Sí, inspirada por grandes amigas mías que son grandes poetas como Marta Rivera Garrido, a quien admiro muchísimo. Y me inspiró, digo, déjame intentarlo. Y dice ella que hay cosas buenas ahí. ¿Y cómo te surge la idea de la novela? Don Federico Enríquez Grateró, que sí, Dios lo tenga en la gloria, que fue la primera persona que me hizo a mí considerar la idea de que la novela tenía algún valor, me dijo que yo tenía una pulsión, una necesidad de expresar lo que dice ahí. Y dio perfectamente en el clavo. Yo tenía esa necesidad interna de decir lo que digo en esa novela. Y cuando Dios te pone algo, cuando Dios te pone una tarea, hasta en contra de ti misma o de ti mismo, tú lo haces. Yo tenía la necesidad de expresar esas ideas, esa década perdida que yo pienso que su presencia es escasa en la literatura dominicana, ese periodo tan oscuro, esos 7 años de 1970 a 1977, en un pueblo, de cómo se vivía la realidad dominicana en ese momento, las grandes luchas sociales, por ejemplo, mi mamá, que fue una de las grandes personas o uno de los grandes personajes que me inspiraron para escribir esa novela, era profesora en una escuela pública. Okay. Y yo vi a mi mamá participar en las huelgas de la Asociación Dominicana de Profesores y nosotros teníamos que tirarle la comida para que mi mamá pudiera comer. O sea, yo viví en carne propia muchas de las cosas que se dice ahí. Entonces yo tenía que escribir todo eso necesariamente. Es lo mismo que te pasa a ti cuando tú escribes, Geraldino, esa novela sobre la debacle del medio ambiente dominicano y de toda la gente que le ha hecho daño a los recursos naturales de República Dominicana, era porque eras tú quien tenía que escribir esas cosas. Esas verdades que tú también has vivido en carne propia. Claro. Luchi, en República Dominicana, y es una pregunta que tengo que hacerte obligatoriamente y se la hago casi siempre a los invitados. Uno de los problemas principales, y se da no solamente en el ejercicio nuestro del periodismo, sino en todas las profesiones, y lamentablemente no tenemos estadística. Pero a lo mejor tú tienes estadística, porque a uno le llegan informaciones, pero ¿por qué se está dando tanto en República Dominicana la falta de lectura, pero especialmente en los medios de comunicación, en el periodismo? Bueno, el alejamiento del pueblo dominicano de todas las manifestaciones del arte y la cultura es parte de un proceso global donde hay unas élites mundiales que se han encargado y se están encargando de alejar a las personas de todo lo bueno, del arte, de la cultura, de las manifestaciones del espíritu, para cualquierizar, idiotizar y animalizar a las personas. Eso no es privativo de República Dominicana. Y el hecho de que nosotros no leemos, el hecho de que ahora mismo se hizo un estudio donde arroja como resultado que en el país hay unas 405 bibliotecas, de las cuales solamente el 2.5% prestan libros. Estamos hablando de 10 bibliotecas que prestan libros en todo el país. Lo que refleja es esa realidad. Hay una intención manifiesta de las élites del mundo que se replica en República Dominicana, de que seamos unos perfectos imbéciles. Porque yo quiero que ustedes sepan algo.
Es el lenguaje, tanto oral como el lenguaje escrito, lo que desarrolla la capacidad de pensar. Cuando una persona te maneja 500 palabras en toda una vida, no puede pensar. Cuando una persona desarrolla un vocabulario de 3000 palabras como máximo, la capacidad de hablar, la capacidad de pensar, la capacidad de interpretar el mundo y la realidad en la que vive es extremadamente limitada. Y nosotros no hemos hecho nada, absolutamente nada para revertir esa situación. Y te voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos como política de Estado, no en este gobierno porque no quiero ser injusta, en los últimos 40 o 50 años, la política de nosotros ha sido hacer un pequeño acto anual, llámese Feria del Libro o como se llame, y ya nosotros cumplimos con la promoción de la lectura. Y esto es absurdo. Esto es un modelo que no se soporta por sí mismo. Es absolutamente infuncional. Y aquí viene la iniciativa de la que te voy a hablar, la primicia que te voy a dar. Yo acabo de crear la primera biblioteca virtual de República Dominicana, que se llama un repositorio bibliográfico virtual, que es una biblioteca de bibliotecas, las mejores del país y las mejores del mundo, para ofrecer libros digitales gratuitamente, millones de libros digitales gratuitamente a toda la población de República Dominicana y de toda América, no solamente la América de habla española, sino de la América de habla inglesa también, porque estoy poniendo también sitios de literatura inglesa. En este repositorio bibliográfico virtual hay un apartado que se llama Quisqueya, donde están las mejores bibliotecas virtuales gratuitas de República Dominicana, tremenda pela porque casi no hay. Están la del Centro Cultural Banreservas, está la del Banco Popular, está la Biblioteca Virtual de Educación Ambiental Rosa Margarita Bonetti, está la Biblioteca de la Orden de los Dominicos y está la Biblioteca del Archivo General de la Nación, que son las mejores que he encontrado hasta ahora, porque debo decirte, las universidades dominicanas no comparten el saber. Esa universidad... O sea, son encerradas. Mira, es grave. Nosotros invertimos millones y millones de pesos todos los años en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y yo no he encontrado el primer libro compartido por esa universidad. Nosotros le damos millones y millones de pesos todos los años a las universidades privadas y las pocas que tienen bibliotecas virtuales solo la comparten con sus alumnos. No hay siquiera un 10% de esos libros que se le dé gratuitamente al pueblo dominicano. Y lo digo responsablemente. Pero agrégale a eso entonces también que tampoco comparten las investigaciones. Nada. Y se supone que la del Estado debía ser una asesora del Estado en investigación. Y en compartir el saber. Usted sabe la cantidad de libros que se han impreso en esa institución que deberían estar digitalizados al servicio del pueblo dominicano. Pero vamos a hablar de algo igualmente importante. Vamos a hablar del cambio de paradigma. El libro impreso no puede seguir siendo el paradigma por varias razones que voy a exponer aquí. Lo primero es que así como solamente hay 405 bibliotecas públicas que la mayoría tampoco comparte sus libros porque no deja que las personas se lo lleven a sus casas, solamente 10 de ellas. Así tampoco hay bibliotecas en todos los lugares del país. Y no te voy a hablar de la línea fronteriza, te voy a hablar de Jaina, te voy a hablar de Vallaguana, te voy a hablar de pueblos que están relativamente cerca. Usted no encuentra una biblioteca pública, pero tampoco encuentra una librería. Podríamos decir que son pocos los municipios cabeceras donde se encuentren librerías, ¿verdad? Ni librerías ni bibliotecas.
Entonces. ¿Y las bibliotecas municipales? Búscalas. ¿Desaparecieron? Prácticamente. Entonces tenemos que cambiar el paradigma. Como no hemos podido poner durante 50 años bibliotecas en casi ningún lugar de República Dominicana y librerías tampoco, esta es la solución. Esta es la solución. El libro digital, los lectores de libros digitales. Esta es la solución y yo estoy creando una fundación para promocionar tanto el libro digital como los lectores de libros digitales. ¿Por qué? Porque no solamente no hay bibliotecas y no hay librerías. Las familias dominicanas tampoco tienen espacio físico en su mayoría para tener una biblioteca en su casa. Porque dichoso el dominicano que puede vivir por lo menos en un apartamento de 100 o 150 metros. Bueno, la mayoría venden entre 60 y 90 metros. Bueno, pues ya tú lo dijiste. Es un problema meter una librería ahí. Una biblioteca pequeña. Yo misma ya no puedo meter un libro más en mi casa. Y no estoy en condiciones ni tengo el deseo de construir una biblioteca en mi casa. Pero ya a mí no me cabe un libro más. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es dotar a las personas de lectores de libros digitales y de iniciativas como esta que yo he encabezado de librotecas.com, donde desde ya pueden bajar libros digitales gratuitamente. Librotecas.com. Librotecas.com. Que yo la iba a lanzar el mes próximo, pero la estoy dando como primicia porque ya pueden bajar millones de libros digitales gratuitamente. Interesante. Gratuitamente. Pero tú no te circunscribes a libros dominicanos solamente. No, para nada. A libros en general. Yo leí las bibliotecas dominicanas que tengo listadas, pero libros generales, biblioteca de libros digitales, tengo listado el proyecto Gutenberg. Tengo listado freeeditorial.com. Señores, yo me he tomado el trabajo porque quiero decir algo antes de seguir. Creemos que la internet es democrática y que el conocimiento está accesible a todo el mundo. Nada más falso, nada más mentiroso. Usted se pone a buscar en los buscadores tradicionales como Google, etcétera, Yahoo, Bing, etcétera, y usted va a encontrar muy poca cosa y muy poco útil. Hay que meterse de lleno en la internet para tener un listado como este que yo he podido desarrollar, que me he invertido muchas horas, muchos trucos, mucha investigación para llegar a esto. ¿Y cómo, Luchi, esas bibliotecas virtuales que están ahí, ellos te permitieron incorporarla a libroteca.com? Tú puedes listarla gratuitamente en cualquier página, porque eso es de acceso libre. Pero ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, te voy a hablar del país. Nosotros tenemos el trabajo magnífico que ha hecho el Banco Popular, que es mis felicitaciones, con obras hermosísimas, de un acervo cultural magnífico. Sí, muy buenas, muy buenas. Asimismo, el Banco de Reservas, por ejemplo, por citar dos instituciones. Pero esas instituciones en su momento difundieron esas informaciones, pero luego eso se quedó ahí. Sí. Entonces, lo que yo hago, yo estoy rescatando todo eso para darlo a conocer con una campaña de publicity que comienzo precisamente, bueno, desde hoy. Era el mes próximo, pero ya desde hoy, porque cuando tú me llamas, yo pensé, bueno, le voy a dar la primicia. Pero no solamente eso, Geraldino. Esto es un repositorio bibliográfico virtual, pero es mucho más. Yo estoy listando, que ya comencé a listarlo, los canales de televisión culturales y educativos y filmográficos del mundo a los cuales tú puedes acceder gratuitamente. Porque aquí hay muchísimas familias que no pueden pagar un Netflix, que no pueden pagar un Amazon. Así es. Y ahí van a encontrar todo. Hay riquezas, bellezas, películas hermosísimas que están disponibles gratuitamente, pero nadie sabe dónde están. Y van a estar ahí. ¡Wow! ¡Qué aporte! Luchi, y muchas otras cosas. Luchi, sabemos que tú corriges libros, que hace trabajo de publicidad, de relaciones públicas, pero
¿Qué te llama a ti más la atención en tu trabajo de correctora? La oportunidad de tener contacto con el pensamiento dominicano a niveles intelectuales. Ver cómo piensan los intelectuales de mi generación. Eso me enamora realmente. Ver cuáles son sus preocupaciones sociales, ver el amor que tienen por este país, ver cuáles son sus expectativas de cambio y de avance para el pueblo dominicano. Todo eso me resulta altamente gratificante. ¿Tú crees que los programas educativos que tenemos en República Dominicana a nivel, por ejemplo, de las escuelas públicas y de los colegios privados, se le da el material de literatura necesario a los alumnos de la primaria, de la básica y de la secundaria, que podríamos decir que estamos formando gente con más conocimiento, con un hábito de leer? No es el plan, Geraldino, al contrario. Los libros que se han editado en los últimos años, los libros de educación de todo tipo, lo único que están haciendo es deformar la historia y la cultura dominicana. Y eso ha sido denunciado ampliamente a través de las redes sociales, donde la gente pone los ejemplos. No se están borrando. Están borrando la historia dominicana, la cultura dominicana, el lenguaje dominicano. Incluso están poniendo tareas relativas a Haití, tareas que no tienen nada que ver con la historia dominicana, con nuestros símbolos patrios, con nuestros próceres, con nuestros mártires, con la forma, con la cosmogonía dominicana, con la forma de ver la vida del dominicano. Hay una intención manifiesta que viene desde el extranjero para imponernos el abandono de la dominicanidad, y se ha llegado incluso a atacar directamente lo que es el amor por la patria. Aquí ha habido momentos en la historia reciente donde hordas de personas pagadas por organismos internacionales atacan a todo el que quiera defender la lengua, la cultura, la dominicanidad, la historia, la forma de ser dominicano, e incluso hasta nuestra composición genética, queriendo que nosotros abjuremos de ese 39% de genes blancos y ese 4% de genes taínos que tenemos. Nos quieren ennegrecer cuando la realidad nuestra es la de personas mulatas, mezcladas, mestizas. Eso es lo que nosotros somos, y hasta ahí han llegado a través de la educación, de las redes sociales, de los medios de comunicación, y eso hay que enfrentarlo. ¿Cómo? Con lo que se ha dado en llamar la batalla cultural. Es el momento de defender al pueblo dominicano, a la dominicanidad y a todos los valores de nuestra idiosincrasia. Oye, tú mencionabas el asunto, por ejemplo, de que hacemos un acto anual de la Feria del Libro y ya nos desentendimos de eso. Entonces, yo te pregunto, ¿el Ministerio de Cultura debería buscar otro mecanismo que no sea solamente hacer una feria y ya? Este es el camino. El libro digital y los lectores de libros digitales son el camino. Yo estoy muy de acuerdo con la realización de la Feria del Libro. Me encanta la fiesta de la Feria del Libro y todo lo que se da y todos los procesos, pero no puede ser lo único. Tenemos que promocionar el libro digital por las razones que yo expuse anteriormente. No hay bibliotecas, no hay librerías, ni hay espacios en la casa para tener libros. Tenemos que promover el libro digital y los lectores de libros digitales. Y yo quiero aprovechar este espacio para pedir el apoyo de empresas privadas, de instituciones públicas, para que me apoyen con el proyecto de Librotecas, que se va a convertir en una fundación de promoción del libro digital, y para llevarle lectores de libros digitales
a la gente. El libro digital es el presente y es el futuro. Quiero dar un dato aquí. Desde el año 1994, Amazon está vendiendo libros digitales y actualmente la venta del libro digital constituye alrededor del 15% de las ventas globales que hace ese conglomerado estadounidense. Esto quiere decir que la gente está preparada para consumir el libro digital. En República Dominicana, una de las estadísticas que nosotros nunca llegamos a concluir o nunca llegamos a tener es la cantidad de analfabetos reales y analfabetos funcionales que tenemos. Bueno, ahí no te puedo ayudar, no tengo la menor idea. Eso habría que hacer un estudio profundo, porque habría que definir los parámetros del analfabetismo funcional y los parámetros del analfabetismo real. En la literatura, Luchi, ¿qué más te apasiona? ¿Qué, diríamos, cuál es tu tendencia? ¿Novela, cuento, poema, ensayo, investigación? Quizá el cuento porque es la forma literaria, el género literario más difícil. Escribir un buen cuento, eso es para maestros, de la talla de un Juan Bosch, de un Horacio Quiroga, de esa gente. Escribir cuentos no es un desafío. No es para todo el mundo y por eso quizás me apasiona más, porque el cuento es un puñal. El cuento es un puñal que se te va entrando hasta que te destroza completamente. Y si no lo hace, no es bueno. No, y lo interesante también es que tú tienes que ser resumido. Y tienes que saber dar la estocada final. Y tienes que saber dar la estocada. Que en la novela no sucede. En la poesía podría suceder, pero tampoco es mandatorio. Pero en el cuento sí. El cuento tiene que despedazarte emocionalmente al final para ser bueno. ¿Pero tú qué prefieres leer? Cuento. Cuentos. Claro, claro. El cuento para mí es la forma superior de la literatura en español y en inglés, porque en esos dos idiomas los leo. Bueno, hay muy buenos cuentistas rusos también. Es que no leo ruso, leo las traducciones. La traducción. Sí, pero en idioma original, porque a mí me encanta leer en idioma original. En idioma original. Claro que no puedo porque nada más manejo a nivel de lectura 2 idiomas. Exacto. Quisiera manejar más, pero solo esos 2. Pero el cuento, el buen cuento es algo que te paraliza momentáneamente, te eriza la piel. Es como tú comerte un buen postre. Cuando tú lees 2 pesos de agua o La Nochebuena de Encarnación Mendoza de Juan Bosch, tú dices, pero ¿y este jevo nació aquí? Demasiado bueno. Para mí, y mátenme el que me quiera matar, Juan Bosch es el mejor cuentista que ha parido América Latina. Perdón. No, definitivamente. Yo también pienso igual, definitivamente. En este momento, además de librotecas.com. Librotecas, terminado Librotecas.com. Sí, porque es un conjunto de... ¿En qué trabaja Luchi? ¿Como periodista, como escritora, como correctora? Sí, exacto. Yo me gano la vida haciendo relaciones públicas fundamentalmente. Y tú lo sabes porque te llamo. Y también como correctora de estilo y redactora de textos. Esas son mis fuentes de ingreso. Estoy a su orden en esas áreas. Y básicamente, tú sabes que yo te decía ahorita, los que no tenemos herencia tenemos que fajarnos. Luchi, ¿podría hacer una calificación porque tú además de eso que haces, de escritora, de correctora, eres una periodista excelente? Gracias. Nos gustaría conocer, lo que somos ya un poquito ya mayor, que tenemos muchos años en el periodismo, ¿cómo tú ves el periodismo en este momento en República Dominicana? ¿Qué está fallando?
la autocensura, la censura, la limitación de temas, seguir la corriente de este mundo y no las necesidades humanas. Pero, y ahí también me van a matar, mátenme, no importa, la gran válvula de escape de los últimos años ha sido el periodismo ciudadano, que nació con las redes sociales. Realmente nos podemos enterar de lo que sucede más o menos en el mundo a través de las redes sociales, porque hay muchos temas que ni siquiera se plantean en los medios de comunicación tradicionales. Y esto así, no quiero echarle la culpa a los medios de comunicación locales, sino porque la información que llega del extranjero a través de las agencias ya viene con el sedazo de la censura. Pero básicamente, nosotros los dominicanos desconocemos de una forma olímpica una gran cantidad de temas que no manejamos, por ejemplo, en los temas que tienen que ver con la salud y con la alimentación, porque no salen en ninguna parte, porque desde el extranjero nos llegan los temas muy contaminados, muy falsos, muy llenos de mentiras y muy encaminados hacia la destrucción del ser humano, lamentablemente. ¿Estamos ejerciendo un periodismo en nuestros medios, en la mayoría, o quizás no, de toma y pega? Y también, además de toma y pega, hay otro elemento. Confiamos demasiado en los expertos y cuando los expertos nos mienten, como periodistas, también mentimos nosotros. No nos damos cuenta de que estamos jugando el juego de la mentira. Eso se da aquí tanto en las plataformas digitales como en los medios tradicionales. Todos los días. Entrevistamos a cualquier experto en cualquier área y lo reproducimos como si fuese cierto. Y es interesante, yo hago mucho el ejercicio con los medios, sobre todo extranjeros, y con las grandes plataformas informativas del extranjero. Te dicen una verdad y 99 mentiras. Y tú como periodista no te das cuenta. Y entonces como lector de noticias, mucho menos. Y se la sirve al lector y al espectador tal y como te la enviaron. Y como lector y como espectador, entonces las reproduces en tu círculo íntimo como si fueran ciertas. Definitivamente. Eso es lo que sucede todos los días y no es un fenómeno privativo de República Dominicana. Mira, hay una frase del escritor brasileño Jorge Amado que a mí me fascina y tengo que acordarme de Jorge Amado todos los días. Dice Jorge Amado, la verdad está en el fondo de un pozo. Hermanos y hermanas, quítense la ropa y métanse en el pozo. Para que tengan la verdad. Luchi, un placer haber conversado contigo, de verdad que sí, un honor para mí. Para mí un inmenso placer también y el mismo cariño y la misma consideración que tú siempre has tenido hacia mí. Gracias. Te lo agradezco. Gracias, Luchi. A ustedes, señores, pues esperamos que hayan disfrutado de esta entrevista. Nos vemos en la próxima.